Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. En primer lugar, confirmarme cuando podáis si se escucha correctamente a través del chat y si veis la pantalla donde presentamos el webinario y donde ponemos dónde están las oportunidades en bolsa en el universo IA. Si se ve todo correctamente y se me escucha correctamente. Vale, gracias por confirmármelo. Vale, perfecto. Gracias a todos. Gracias Manuel. Gracias Gustavo. Gracias a todos. Vale, pues entonces, mientras se terminan de conectar los demás, bueno, pues vamos a iniciar el webinario. Hoy, día 10 de diciembre, las 5 de la tarde. Mi nombre es Ángel Cotera, especialista en mercados BBVA Trader. Y bueno, como podéis ver en la pantalla, ¿dónde están esas oportunidades en bolsa en el universo IA, inteligencia artificial? Que como hemos podido observar y muchos pues disfrutar, otros padecer lo que ha podido ocurrir durante este año 2025 con la IA y bueno, qué mundo y qué universo está formado por la misma, porque es muy grande, más de lo que quizá pensamos, porque estamos acostumbrados a oír siempre de esas 7 magníficas del universo IA, pero hay muchísimas más. Aquí en el pantallazo que veis abajo viene un email, el campus-trader, donde podréis hacer alguna consulta o lo que muchas veces luego durante al final del webinario me podéis plantear cualquier duda o pregunta sobre el propio webinario o alguna compañía que no podemos ver todas, evidentemente, de este universo de la IA, y si podemos graficarla, la graficamos y vemos. Porque, como sabéis, lo que vamos a intentar hoy es ver este mundo un poquito de cada uno de los segmentos, las más importantes o son las que más capitalización tienen, porque así el análisis técnico suele ser más eficiente, y donde podemos ver si hay oportunidad de entrada o cuándo puede ser la misma dicha oportunidad, ¿no? Como os digo, y no hay ningún tipo de recomendación, voy a aprovechar para compartiros un disclaimer que así donde se establece que esto es un webinario formativo en el cual, bueno, pues lo que se trata como es de explicar técnicamente lo que los patrones del precio dicen en estas compañías que vamos a visualizar y a analizar, y donde podemos ver si hay soportes, resistencias, figuras o patrones que puedan darnos una opción en nuestras inversiones, ¿vale? Entonces, bueno, pues dicho esto, y viendo ya también ya por finalizar, recordaros que estamos en Telegram. En caso de que queráis, por ejemplo, aquí veis nuestro anuncio en Telegram, que es BVA Trader Bolsa, y cómo hemos anunciado nuestro webinario, donde están esas oportunidades en bolsa y donde, aparte de eso, podéis ver mucha información, las aperturas de los mercados y mucha información de mercado que vamos actualizando continuamente a tiempo real de resultados, eventos económicos, mañana la Reserva Federal, los tipos de interés, instantáneamente sabremos cómo el resultado de los mismos, todas estas cuestiones. Y bueno, entonces vamos a lo que nos va a tratar, que no es poco, que es este universo IA. Voy a empezar, en primer lugar, me gustaría saber vuestra opinión en base a esta IA, inteligencia artificial, si lo que tenemos delante, tenemos un FOMO, esto que le llaman ese miedo a perderse una oportunidad dentro de esta tendencia. ¿Qué pensáis? ¿Que es un FOMO o que realmente esto pueda ser una burbuja, lo que estamos mm, viviendo en este momento y que puede estallar en cualquier momento? Me gustaría saber qué opináis sobre ello. Lo que vamos a hacer en esto es plantearnos o realmente lo que es o lo que creemos en base a lo que está sucediendo
cómo se comportan muchas compañías, cómo está la amplitud de mercado pues contraída en ciertas compañías y que mueven mucho capital, Nvidia o incluso estas 7 magníficas que capitalizan tantos millones y millones de dólares, ¿no? Todo esto lo vamos a ver en análisis técnico y vamos a intentar segmentarlo. Actualmente ahora ya en pantalla creo que ya veis dentro, no, todavía no, creo que os he dejado todavía, voy a compartiros, pues aquí, ahora. Ahora sí que creo que veis lo que vamos a ir viendo. En este caso, en la parte de arriba, veis que la segmentación que vamos a hacer va a ser el equipo capital, ventas finales, diseño sin y diseño con fábrica dentro de estas compañías, Fat Light y fabricación, fundición y constructores. Bueno, entonces cada una de ellas veremos 2, 3 compañías, 4, dependiendo de las que sean más o menos más importantes, cotizadas en mercado, capitalizadas y que podamos analizar gráficamente. En este caso, vamos a empezar por el equipo capital y vamos a empezar con KL Tecnor. Son activos físicos duraderos, por lo tanto, bueno, son equipos de control en los que hay procesos y gestión de rendimientos y utilizan el hardware de la IA. En este caso, este KLA, vemos en gráfico diario y ya voy a ir planteando, vosotros vais a ir viendo siempre los niveles, porque como va a haber muchos, de soportes y resistencia. Aquí, como en cada webinario que doy, siempre planteo, esto es un gráfico mensual. Fijaros que viene abajo los años 2016, 17. Fijaros lo que ha sucedido, sobre todo, fijaros que esta vela era julio del año pasado, como aquí primero hace un pequeño techo en junio de este año y luego despliega una vela mensual que, si os dais cuenta, simplemente en el precio de esa vela mensual, esto para ir entendiendo los gráficos que vamos a ir viendo muy a continuación, cada vela mensual esto es un 30% en ese mes. Por lo tanto, estamos hablando de compañías con una volatilidad enorme en muchos casos y en este caso concreto en KLA Tecnor con una volatilidad alcista y en la que vemos y en la que quiero que sepáis o que quiero que tengamos en cuenta es que nuestro perfil inversor, cada uno tendremos el nuestro, pues va a depender de, si yo soy un largo placista, quiero hacer una cartera pensando en qué, porque no he visto a casi nadie que me diga que piensa si es FOMO, es miedo a la tendencia y que todo el mundo se está subiendo al carro, o si es burbuja. Quiero saber lo que opináis, así que ir pensando. Si esto realmente es FOMO y todavía, pues lógicamente, no queremos perder la tendencia y queremos seguir y queremos subirnos al carro o al tren, bueno, pues estamos lógicamente en una tendencia claramente y aceleradamente alcista. En los mensuales seríamos largoplacista para tomar decisiones en semanales, seríamos muy largoplacistas. Si en nuestro perfil es medio plazo, un año, imagínate, ya me están diciendo FOMO, otro FOMO, muchas gracias José. Ya voy yo contabilizando y pensando en cabeza. Tenemos la opción de que es FOMO y que no es burbuja, sino es esa urgencia por reinvertir o, vamos, por invertir en algo que, como vemos, la aceleración en semanal es muy elevada en este caso, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ver que esto, vamos a quitar de aquí para que se vayan viendo porque seguro que la veis. Entonces, bueno, en semanal serían para perfiles de medio plazo que, como vemos, bueno, pues vemos recogidas en las cuales se pueden aprovechar entradas. De ahí que nosotros ahora tengamos en semanal este valor en niveles en los que yo marco una resistencia, pues estamos hablando de en dólares 1.242,77. Este tipo de inversión que hemos hablado, que es de duraderos, de bienes, son más de compañías en que, lógicamente, como hacen un cierto producto o un cierto producto que es necesario para la mayoría de las compañías y los requieren de ellos, pues lógicamente van a tirar mucho de ella. Y es una de las cuestiones que tienen buena esta tipología de compañías. Es
En diario aquí lo tenemos muy bueno el gráfico, está en una lateralización actual, pero sería una de las compañías a tener muy en cuenta. Evidentemente, en el corto plazo ese FOMO se ha frenado en el 1242 actualmente. Podríamos ver, esto es un gráfico diario, que ya hablaríamos que no es la toma de decisiones, sería en diario. Podríamos ver, y en todo lo podría, un 4 horas, y en el 4 horas marcar primero una línea de 200 que vemos muy alejada y otra línea móvil de 32. Vale, serían las dos líneas que en diario y en 4 horas podrían servirnos de algo de referencia. No obstante, aquí lo que vamos a trabajar sobre todo es el precio, pero nos valdrá. Y por último, para que tengáis en cuenta también, solo un indicador que es el momentum o el RSI. En este caso estamos utilizando el RSI. ¿Vale? Utilizaré ambos para ver si acaso divergencias. Dicho esto, vemos que estamos, como hemos dicho en un principio, dentro de los de equipo de capital. Estamos en KLA y que nos gusta la formación alcista que tiene, aunque lateralizada, que supuestamente sería, ahora mismo estaríamos, si no anticipamos la salida de la ruptura de 2242, tendríamos que ser comedidos y entonces tendríamos que esperarnos un poco de recogida. Dentro de esta subida, quizá una más corta, evidentemente por precio, la tendríamos, pues como digo, por si alguien quiere trabajarlo en más corto plazo, pues deberíamos de ver este techo en este nivel. Si veis, este máximo le costó, pues ahí nos pondríamos este nivel de 1999, aproximadamente 1200, como una entrada ya en un 4 horas más a corto plazo. Pero bueno, dicho esto, este valor hay que seguirle, sí parece que tiene una buena formación y sería de los que dentro de este segmento de equipo de capital estaríamos dentro. Vamos, estaremos en el punto de mira. Aquí tenemos ASML. ASML creo que lo conocemos todo, ASML Holdings. Vamos a ver un mensual, que como vemos el mensual en este caso, veis aquí, el anterior lo teníamos como en una subida libre, no estaba como este, que ha habido un recorte muy fuerte en el que luego ha habido aquí un hombro cabeza hombro invertido que se formó y que le hemos dibujado, por tener claro el patrón, la ruptura del mismo con una vela mensual estratosférica en el mes de septiembre de este mismo año, ya que sabemos que son velas mensuales, ¿vale? Y que se dirige claramente a eso, lo que es la proyección la ha cumplido de sobra, porque esto sería hasta ahí, hasta esta vela, y esto que está haciendo ahora es la ruptura de ese máximo, viéndolo en semanal. Estamos hablando de ASML, vemos que la lateralización la ha roto, ha hecho como una bandera de continuación y sigue en busca de los máximos de ese 1021. Si tuviéramos que tener una opción de decir de este segmento, de este sector o segmento dentro de la IA, quizá estaría mejor actualmente posicionado dentro esta compañía. Y en esta compañía hemos visto en el diario, esto todo lo que hemos ido dibujando, este lateral roto 907 sería el primer soporte claro a seguir y luego el 813. Hasta aquí la tendencia a la aceleración alcista, la pérdida de 813, hasta que no lo perdiera, no pararía. Lo que pasa que, claro, es lo que nos ocurre en esta tipología de acciones que dices, bueno, si es un FOMO, ese miedo, cómo lo hacemos? Ahora mismo es cierto que si nos bajamos a un 4 horas, Jesús nos dice que él piensa que es burbuja, perfecto Jesús. Vemos que aquí, pues lo que está es retrocediendo y está en un proceso de retroceso, el hueco lo ha cerrado y bueno, todavía podría bajar, que inicialmente en este corto plazo podríamos decir que la zona anterior, que sería el 938, 939, sería nuestra primera opción de entrada en el corto plazo, con el 907 como mayor soporte. La única manera de querer estar y gestionar esto es
con gestión monetaria, es decir, no meter todo, ni mucho menos, sino hacer partidas de decir, bueno, si me llega a este nivel, voy a comprar un tercio, imaginaros, o una parte pequeña, pequeña de lo que tenga pensado para este tipo de IA, para la IA, como hemos dicho, de equipo final, y si no, me llegan 907, plantearme otra compra, ¿no? Y si me rompe el máximo hablo de estos máximos a corto, porque mi objetivo sería este de aquí, 1020 en el corto plazo, en el, bueno, más medio. En este tipo de compañías no es largo plazo esos niveles porque de agosto porque las volatilidades son grandes. Entonces, bueno, lo primero estamos en un proceso de recorte que le puede llevar a ese, hemos dicho, 938, que es primera entrada, 907 segunda, con objetivo 1020. Quizá en el cómputo, en el gráfico global, tenga mejor opción o más, algo más recorrido ahora ASML. Y luego tenemos Teradyne. Teradyne dentro de este segmento, para mí, quizá el mejor, y fijaros que está en subida libre, fijaros que ha roto, fijaros que aquí sí que puede ser, claro, un FOMO y una posible burbuja. Este es de robots colaborativos, con la colaboración con NVIDIA, automatización de la logista de empresas logísticas, automatiza todos sus desarrollos están formados para esa automatización de varias o de bastantes o de todas las compañías logísticas que quieran comprar sus productos para luego utilizarlos en sus empresas de logista, ¿no? Y por lo tanto es un hardware que tiene un gran abanico de compañías detrás y encima de una colaboración directa con NVIDIA, ¿no? Entonces, bueno, dentro de esto y dentro de ese comentario que podemos hacer de burbuja, lo que está claro es que parece que lo que pueda haber más o lo que se habla que pueda haber más en todos estos precios es las estimaciones que la bolsa hace en futuro, porque los resultados están ahí y son reales y lógicamente los contratos que estas compañías están siendo solicitadas de, como veremos, de otro tipo de empresas son reales. A lo que vamos, dicho esto, tenemos soporte. Aquí no planteo resistencia porque no existe, está en subida y podría decir que es este máximo, pero como veis, el 204. Quizá el recorte le podría llevar 183.3, donde es su primera soporte que podríamos dar la opción a entrada, y el 171 hay un intermedio, pero el 171 es el que veo más claro, podría frenarse aquí y el 171 es el que no debería perder. Lo digo por si podemos tener incluso ideas de entradas con stop, de salidas de entrada de aquí y con el stop un poquito más abajo, ¿no? Un 3% más abajo. Teradyne, como vemos, hemos visto en semanal, nos plantearía lo mismo, una subida libre después de unos recortes, podría estar recortando, vamos a ver cómo sería en el 4 horas, y en el 4 horas está en ese momento, sí Álvaro, voy a intentar hacerlo más grande, no sé si se ve mejor Álvaro, cualquier comentario frente a la visualización, decírmelo. Aquí, como veis, bueno, pues está en un pequeño recorte. Aquí vemos que incluso en el precio ha hecho un gap. Bueno, de momento, o quizá es el momento de dejar que siga el recorte. La primera posición sería planteada aquí, porque todavía no sabemos si este hueco en el 4 horas, sabemos que en el 4 horas, aquí nos podríamos ayudar por varias herramientas en medias móviles. La más cercana es el 32. Entonces, como veis, en el 32 se puede acercar aquí. Luego tenemos aquí el RSI que nos puede dar la idea de una divergencia en algún momento determinado, que es la que nos puede plantear la posible entrada. Aquí, bueno, veis que cuando llega a niveles de compra es en estos momentos, pero fijaros qué alejado está. Entonces, todavía tiene pauta de poder seguir corrigiendo. De momento, nos requiere quizá un poquito de calma, de espera y de ser pacientes. De las tres, la que quizá más opción es
en todas parece que requieren calma, en la lateralidad de KLA, en la de ASML el nivel un poquito más abajo que hemos dicho de 9,38 y en Teradyne del 183. Pero los tres, en este caso, si tuviera que elegir alguno para plantear ese tema de una oportunidad, como dicen, quizá a mí el que más me atrae sería, como he dicho, Teradyne, ¿vale? Que sería, después de un recorte, un posible vuelta hacia esa subida que conlleva. Esto hemos hablado del equipo capital. Ventas finales o valores o compañías que se lo llevan todas estas IA a un producto final de cliente, ¿no? Y aquí vamos a tener a HP, por ejemplo, que con todos Helmet Packard, que lo conocemos y evidentemente lleva a sus productos, también hace automatización de almacenes, que os lo pongo en los comentarios, gestiona cadenas de suministro, perdón, esto es Jalvir, decía yo, no me suena a mí que haga esto. Vamos a ver, ventas finales, esto es Apple, Cisco, Tesla, Jabil, son los tres, y hemos empezado por Jabil, vale, perfecto, pues Jabil Circuit. Es decir, que genera control de calidad. Estos, como hemos dicho, al ser, en este caso, ventas finales, van a llevarlo al cliente. Es decir, van a hacer que el cliente disfrute de lo que ellos hacen en esa cadena de suministro, en esos chatbots que esta compañía Yadil fabrica, esos asistentes inteligentes, en esa automatización de almacenes, se lo da al cliente final y lo pone en marcha. Bueno, en este caso vemos cómo la compañía en gráfico mensual, lo mismo, una aceleración inmensa en este año 2025, que es lo que pues estamos en esa disputa que hemos dicho y en esa pregunta en la que unos podemos opinar que es burbuja y que quizá está ya demasiado forzada la subida, y otros que estamos detrás y que lo que pasa es eso, que no nos queremos. Parece que esto es el inicio de un futuro y aquí lo que ocurre es que dentro de este universo pues habrá muchas empresas que sí caigan. Lo difícil es saber cuáles van a caer y cuáles no. De Jabil te voy a decir, sí, a ver si te lo miro, el ticker de Jabil. Espera un segundito que te lo voy a buscar porque Jabil, JBL US es el ticker, ¿vale? Me lo están preguntando, JBL. Vemos que lo que ha hecho es un mástil en mensual y esto es como una bandera de continuación, que le marcamos el soporte en 187 que no sabemos si va a llegar y la resistencia en 225 que como esto es tiempo real está ahí, 225,82. Por lo tanto, muy buena señal de que este valor quiere, que vamos a ver aquí, vemos, he dibujado en el RSI también una figura donde, bueno, esta la vamos a borrar porque está distorsionada, pero si marcáramos técnicamente esta línea, vemos que hasta el propio RSI ha roto la directriz bajista de esta pauta. Vemos cómo aquí el RSI sí nos ayuda a pensar que esta es una opción de las que hemos visto hasta ahora, quizá la mejor, porque nos ayuda a pensar que toda esta lateralización lo que ha ayudado es a quitar la sobrecompra que estaba pensando. Esto es semanal. Ahora vamos a pasar a un diario, que es más corto plazo. Vemos que aquí esto, vemos si lo alargáramos aquí, podríamos ver que es como un lateral y esto más o menos a zonas de ahí. Es verdad que lo podríamos subir. Esto es 225 y aquí, por ejemplo, esto que está marcando aquí es 227, aunque yo mi resistencia en 225, que ahora está ahí. Pero sabéis que las resistencias y los precios son un poquito una zona, ¿de acuerdo? Lo que sí se ve es que de momento este valor está dentro de ese lateral, pero que indica que, bueno, puede estar más cerca de romper para arriba que para abajo. La compañía interesante y si estamos en un 4 horas para ver ¿dónde podemos entrar más claramente? Vemos que después de esta subida vuelve a seguir, hombre,
aquí lo que sí se puede decir, si estamos entrando a corto plazo, decir, bueno, si esto es un triángulo de continuación técnico, ¿vale? Y estamos ahí, vale, de la subida, bueno, pues podemos incluso pensar, entramos ahora mismo y si nos pierde este nivel, asumimos de muy poco riesgo, que el mínimo, estamos hablando, vendría aquí, vamos a ampliar lo que antes me han comentado que se veía un poquito mal, el mínimo que lo veis en esta zona de aquí arriba y si lo veis ahí pone 221,47, 221, pérdida de 221, me largo. Si me rompe por arriba es que he acertado, multiplicaría mi apuesta, ¿de acuerdo? Porque luego el resultado es que rompería y aceleraría el proceso alcista de toda esta lateralidad, es decir, luego tiraría con fuerza. Si me he equivocado, pues recojo en el corto plazo. ¿Que soy medioplacista? Bueno, pues si soy medioplacista, bueno, pues ahora me queda a lo mejor gestionar muy poquita cantidad y esperar a ver si hace el lateral o si rompe los niveles claramente a cierre de por encima de 225, 226, a un cierre de sesión y puedo completar la jugada. Si no, pues compraría una parte pequeña y me esperaría. Pero sí que es atractiva por lo que se ve la compañía dentro de estas ventas finales. Luego tenemos nuestro famoso Tesla, ¿no? Tesla que también, lógicamente, aparte de hacer su propia robótica con sus asistentes de voz, con su inteligencia artificial y su Big Data, tiene un hardware dedicado a sus propósitos con el chip de uno y que lo ofrece también, lógicamente, y lo ofrece a cliente final. De ahí que estén esas ventas a cliente final. Tesla, bueno, pues podemos verle, este sí que lo conocemos mucho. Eh, Vamos ahí aquí, vemos que este nivel de máximos 469, incluso ese máximo fue ahí exactamente 474 realmente, el de este mes, el del mes de noviembre, pero vemos que ha sido reciente, que aquí después de la vela de septiembre, tan buena en casi todos, es de los que quizá ha sido los que tuvo un recorte y le llevó a esos mínimos de septiembre pues en 382 y los que estemos pensando en un medio plazo, este cuadrículo viene seguramente por el lateral roto en ese medio plazo que formó con este suelo, pero vemos que está por encima y claro, ese lateral sí que nos vale como un soporte muy fiable que es el 422 y siempre fiable porque esto es como todo, fiable porque sabemos que ahí ha entrado dinero y habrá mucha gente que pueda soportarlo, porque es un gráfico semanal y la vela semanal no es fácil romperla a la baja y venimos de un recorte fuerte, pues vamos, y de una tendencia de fondo alcista, ¿vale? Lo que sí es verdad que se juntaba aquí, bueno, pues estamos dentro de ese recorte y vamos a ver si puede. Aquí le vemos como lo que decíamos, estos máximos son rotos aquí, se apoya, vuelve en diario, esto es un diario, y ahora está haciendo un retroceso. Un retroceso que, ¿qué ocurre? Pues como estamos dentro de ese lateral, vamos a ver si aquí nos dice algo el RSI. Nada, el RSI aquí si acaso nos dijo en su momento aquí, donde veis, para que si veis uno, en algún momento un RSI en el que nos da un mínimo y luego el otro mínimo nos da con un RSI ya más bajo, pues podemos decir, bueno, pues esto es una pequeña divergencia alcista, el precio no ha perdido el mínimo anterior y sin embargo en el RSI sí, ¿no? Entonces, bueno, aquí, bueno, podría ser una señal. Actualmente, bueno, estamos aquí con los máximos, a ver este mínimo y a ver lo que hace ahora esta señal. Ahora lo interesante es que incluso si bajara el RSI a niveles inferiores al anterior, a este del 8 de diciembre, a esta vela, el precio no lo hiciera, si fuera superior a este. Entonces, veríamos que la intención es seguir subiendo y podríamos tomar una decisión más clara. Si no, podemos bajarnos, como decimos, al 4 horas para los más cortoplacistas y lo mismo que hemos hecho antes. En primer lugar, incluso ponernos el 32, que nos ayuda, la media móvil de 32 como un soporte dinámico, ¿vale? Y aquí está justo en estos dos mínimos que son muy claritos. Si veis esas dos velas, hacen eso, un doble suelo, doble mínimo, ¿vale? Entonces, bueno, ahí esos dos mínimos que está pasando por
niveles de, hemos dicho que esto es 4.35 por poner aprox, pues estamos a 4.46. Incluso si dejemos aquí la situación, que a mí no particularmente, aunque sean un 4 horas, no me gusta, son los gap bajistas. ¿Por qué me ha hecho este gap bajista? A mí no me gusta que exista este gap. Sabemos, este gap de aquí, perdonar, no me gusta que exista. A ver, que se me ha ido. A ver si nos vuelve. Aquí lo tenía, perdonarme. Aquí está. Bueno, si más o menos ya me habéis visto que es aquí, ¿vale? Ese gap que es bajista, que no lo ha cerrado. Y evidentemente entonces, para mí lo que sí me facilita es que hasta que no lo cierre, de momento es, pasa que está redondeando. Es que parece que no tiene intención. Yo sé que es complicado en el corto plazo, pero lo que digo, ¿cómo posicionarse en el corto plazo? Porque en el medio plazo de momento hay que esperar a que cierre el hueco, por supuesto, está claro, si no, no entraría, y si no, a este 4.22 como el soporte principal para empezar a entrar en el medio plazo. De momento, si no, a esperarnos. Esto en Tesla. En comparación, como hemos visto, esto es lo de antes, ¿vale? Como hemos visto, Tesla y JBL, Jabil presenta mucha, me gusta más opción o oportunidad de entrada, opción de entrada dentro de esta IA. Aquí tenemos Cisco System. Cisco System dentro de este segmento que lleva a cliente final, infraestructura IA, seguridad y muchas herramientas de diagnóstico de venta al cliente. La distribuye. Herramientas de diagnóstico. Importante luego para trabajar con muchas propiedades de la inteligencia artificial. Evidentemente, si somos claros vamos, fieles al mensual largoplacista, está en subida libre, está en máximos. Una vez superó estos niveles de 64 aprox, estos de aquí, 64 nada, tiró para arriba, rompió con una vela mensual grandísima, en este caso en junio hizo un pequeño pullback que lo cerró en 65.8, que eso sería nuestro soporte máximo de muy largo plazo, difícil de ver, pero bueno, nunca digas nunca jamás y más en sectores de este estilo, ¿no? Eh, hacemos comentarios retomando el tema de que los resultados siguen ahí y los resultados siguen siendo muy bien y muy buenos. Y como veremos luego, en constructores, que son esos mega compañías, siguen siendo empresas en las que invierten mucho y ya tienen Cisco mucho dinero contratado para 2026 y por lo tanto de ahí es verdad que la expectativa que tiene el precio es que siga haciéndolo. Por lo tanto, el precio es que el mercado sabemos que va un poco por delante, tenemos que ser cautos en ese aspecto y aprovechar las caídas un poquito serias. En este caso, en semanales, 74.5 sería lo ideal. E incluso aquí veríamos estos mínimos, quizá porque hay estos mínimos que son 75.36, no más que 74.5, el mínimo de esta y de estas tres velas semanales, que si nos vamos a diario las vamos a ver aquí, mirar esto. Esta vela es la que marcaba yo de 74.5 porque es la que inicia en diario el intento de cerrar el hueco alcista, que no lo consigue, que lateraliza y sigue tirando. ¿Qué ocurre? Que ahora vamos a ver si el RSI nos dice algo. Bueno, nos dice algo, pero nada, no nos dice nada malo. Es decir, es verdad que están llegando a niveles de, bueno, a lo mejor descansa, vamos a esperar a ver. Tiene fuerza, pero claro, anticiparnos no suele ser bueno, así que aquí lo que nos dice es o coge muy poquito o nos esperamos y en el corto plazo, dentro de las 4 horas que hablamos, volvemos a lo de antes, que sería decir, bueno, pues nos esperamos o aquel que coja y se arriesgue, que ponga un stop ahí para en el corto plazo ya no esperar mucho, es decir, este mínimo que forma este impulso final, decir aquí me quedo, pero en definitiva, y viendo lo que vemos, Cisco, y viendo su estructura de precio, y estando al lado de la R80, resistencia en 80,
con gran probabilidad de ruptura por parte del precio, pues Jabil y Cisco serían las dos actuales que quizá están ahí. Y luego nos queda dentro de esto Apple Intelligence como cliente que lleva toda su integración o sus estudios de integración a sus dispositivos, ya sea cualquiera de ellos, desde las gafas a los famosos iPhone o a las tablets, actualmente a cualquier tipo de producto que intente sacar, ¿no? Y luego, pues asocia todos sus productos, los lleva a cliente final y de ahí que por eso lo tengamos en ventas finales de productos y compañía de venta final. Lo vamos a agrandar un poco más para que lo vean, más grande, vemos el diario y bueno, en mensual, que hubo un tiempo en que se quedó rezagado, fijaros, Apple en la recogida que tuvo aquí y sobre todo también en los meses que ha fluctuado mucho, de ahí que, por ejemplo, en este mes, por ejemplo, ha estado en 288,61 y ahora está en 278. Por lo tanto, es un valor que está fluctuando. Entonces, bueno, no es mala idea tampoco precipitarse, o sea, mala idea no el esperar, el no precipitarse, sino mantener un poco la calma y esperar a ver qué podemos hacer dentro del precio de esta compañía. En semanal nos sigue pareciendo 2,72. Yo os marco niveles de posibles soportes que aquí le vemos. En diario tenemos esta resistencia 2,81. Por lo tanto, aquí que esto estaría aquí, resistencia 2,81 y de las que hemos visto quizá ahora mismo es la más confusa para entrar, debido a que esta resistencia o esta formación, aunque no ha hecho formación de techo, es simplemente una bajada a esta zona de ruptura anterior casi, que si veis esto, si lo subimos ahí, sería ahí. Lo que pasa es que yo he puesto el soporte claro en esta zona, porque es la vela que hace de la ruptura y en el precio se inicia aquí, para mi modo de ver, y luego hace un recorte. Vale, bueno, perfecto. No sabemos si ha terminado el recorte y podemos no anticiparnos. En el 4 horas, como siempre digo, podemos ayudarnos en estos casos. De estos vemos, si vemos aquí el RSI, en el corto plazo vemos lo que decíamos antes, que vamos a ver el 2,81 a ver si lo rompe, pero nos está diciendo en el corto plazo que este mínimo, que es el mínimo que ha hecho en el día 8 de diciembre y que lo pone arriba 276, luego vamos subiendo y ahora en este mínimo del día de ayer, aunque hoy ha hecho mínimo, fijaros, ha hecho un mínimo subiendo ahora porque está haciendo un nuevo máximo. Es decir, está generando divergencia alcista y por lo tanto aquel que sea de toma de decisiones de corto plazo diría, bueno, pues yo me compro porque de momento, perdón, me va a ir a atacar la zona de, claro, que estamos hablando de un 0,87, solo de un 2,81. Y luego ahí tenemos una resistencia. Hay que ver cómo la trabaja esa resistencia, porque claro, no sabemos si vas a tener capacidad. De momento es verdad que aquí está, al plantearse esto, como un pequeño suelo. Y es verdad que tiene ganas de ir al máximo. Pero yo ahora mismo me esperaría a ver cómo funciona 2,81 y mi apuesta sería más si superara el 2,8130 con cierre por encima, porque tendría la opción de que sí que se me fuera un poquito más arriba, incluso lo pillado, y ahí ya es un 2,39 hacia los máximos anteriores, que sí lo veo más probable de que ocurra, ¿no? Y sin embargo ahora el margen es más pequeño y no le veo tanto recorrido. Y no obstante, a nivel gráfico global diario, pues me sigo quedando de los Teslas, de la que hemos dicho, de Cisco, Tesla y JBL, pues con Cisco y con JBL. Dentro de esos dos es una elección difícil. Es una elección difícil porque las dos quizá
quizá apostaría más por toda esta formación, por Jabil, por la formación que ha tenido, por la formación que ha tenido de lateralización y donde ha consolidado mucho precio y puede romper y tener mayor recorrido. Aquí es otro impulso, pero no sé qué tamaño tendrá el impulso. Y en el otro, el lateral, me hace pensar que puede ser un impulso como el lateral. Pero sería eso, Jabil y luego Cisco. JBL y luego Cisco. Luego nos vamos a diseño sin y con fábrica. Aquí tenemos a Marvell, a Nvidia, a AMD Advanced y a Qualcomm. Aquí ya vemos nombres mucho más conocidos. Tenemos a Marvell Technology. En este caso, vamos a ver también que en este tipo de compañías pues ha habido una caída, por ejemplo. Lo que hace esta compañía, para que sepáis más o menos generalmente, componentes para conectividad y movimientos de datos, la conectividad y el movimiento de datos, los vende. Hace aceleradores para todas las GPUs y las CPUs, interconexiones ópticas y fotoniza los circuitos integrados personalizados. Esos circuitos integrales personalizados están muy bien porque lo que hacen es que no van a un solo usuario o cliente, es decir, no es solamente para Nvidia o no solo o para Meta o para Google o para eh, otro tipo de compañía. Quiero decir que aquí se mueve para todos los que se requieren y los hace personalizados. Por lo tanto, eso está muy bien en pensar que son compañías que tienen un mercado muy abierto y que les puede entrar dinero por muchos lados. A mí son compañías que quizá son menos conocidas y, bueno, en este caso Marvel creo que es muy conocida y que tienen grandes posibilidades futuras. Vemos un recorrido a la baja bastante fuerte. Es cierto que, por ejemplo, y ahora lo veremos ahí, pero eso le va a pasar en todas, cualquier tipo de contrato fuerte que se cierre, que digan que no, pues lógicamente, o que no le vuelvan a contratar, pues va a ser costes, o sea, beneficios que dejan de ganar. Dicho esto, nosotros como basamos en técnico, vemos un desarrollo que ya la hemos visto en 128 al principio del año, pero también la hemos visto aquí abajo. ¿Vale? Entonces, en mensual ahora mismo, después de una proyección muy fuerte, ha llegado hasta 102 y ahora está en un mes en el que es un poco correctivo. Vamos a ver en semanal. Esto será por el diario, porque ha hecho un gap. Aquí veo que, bueno, aquí os he puesto hasta un stop, porque sería el nivel de pérdida. El 73,80 haría una pérdida seguramente de esos niveles de una tendencia de directriz alcista que actualmente pasa un poquito más arriba, pero que más o menos tendría que pasar por ahí y la pérdida nos haría perder la tendencia, lo cual creo que es está muy lejos, pero hay que tener los escenarios, cualquier escenario a la vista. De momento el escenario, eh, aunque sigue siendo alcista, tenemos claro y evidente un gap bajista y por lo tanto ahora mismo tenemos ese 88 como primer nivel, donde después de esta figura, que aquí, pues vamos a ver, vemos aquí el RSI en diario no nos ha ayudado excesivamente. Bueno, básicamente ahora mismo tendríamos que esperar a ver cómo es la subida, porque lo que está ahora, la implicación que tiene es del gap bajista tan fuerte o tan amplio. Seguro que a cualquier tipo de recomendación o de cambio de recomendación de la compañía o de datos de algún, porque es un gap bastante fuerte a la baja y por lo tanto cuando está esta implicación yo ahora mismo Marvel pues lo tendría un poquito al margen porque técnicamente no me ha cerrado el gap, no lo va a hacer en 2 o 3 sesiones, así que por lo tanto, bueno, pues el 88 es el primer soporte y estaría claro aquí que podríamos obtener, pues podríamos ver, para que tuvierais en cuenta, un Fibonacci desde este máximo. Y entonces, bueno, nos podríamos poner este 84-86 que
casualmente, además, si ponemos este, que es una resistencia, lo ponemos ahí y quitamos aquí el 84, pues estas dos figuras, que es superación de estos dos techos, pues a esta zona 84,48. Yo me tomaría, si el gap no se cierra este 84, pues claro, yo cuando he graficado esto, al planteármelo, porque eran muchas compañías, el gap no había sucedido, aquí lo tenemos 84 tal, bueno, pues la cuestión, yo a este le mantendría un poquito en espera, en stand-by, pero me sigue gustando el tipo de compañía que es. Por lo tanto, si soy comprador a 84,50. Eso lo tengo claro. ¿Vale? De momento está lejos porque está a 91,33. Vamos a volver dentro de, hemos dicho, de estas a nuestra famosa Nvidia. Nvidia, que lo tenemos, bueno, primero Nvidia lo vamos a ver a nivel mensual. Bueno, que ahí Isabela no ha cogido el contrasplit que hizo, pero lo podemos ver en semanal claramente. Y bueno, aquí en semanal lo que sí se aprecia en Nvidia, bueno, pues no creemos evidentemente que esté formando, pero tenemos zonas en que, así como hemos visto en otros, en esto ya de los dos que hemos visto, tanto en Marvel con este gap y esta cuestión de resistencia y el gap, bueno, pues no creemos que sea dentro de lo que hemos visto anteriormente de lo mejor. Preferimos los de equipos, ¿vale? Lo que hemos estado antes. Preferimos las ventas y los de equipo final. Las actualmente diseños que estamos, pues tanto Marvel como Nvidia, lo tenemos de caída y de pullback hacia arriba. Primero, que nos supere el 186,50 claramente, está en 182,80. Si no lo hace, pues vamos a mantenernos un poquito hasta este 170 y 164. Por supuesto, el 170, y si nos pierde a cierre semanal para los medio largoplacistas, nos pierde el 164, fuera. Vámonos de aquí. ¿Ok? Nos vamos de aquí. Porque además es que no me gustaría nada la figura. Sabéis que imaginamos todos, pues ese quizá de aquí, pues aunque se plantease desde aquí, este es el hombro izquierdo, esto es una cabeza, esto podría ser un hombro. Fijaros si sube aquí a donde suba, no lo sabemos. De momento está aquí, pero si imaginaros que baja, pues si baja a donde baje, pues ahí se formaría una, según donde estuviera, una línea clavicular. Por lo tanto, esto es especular sobre el precio, pero los analizamos precio, tenemos que poner escenarios. Y esto es un escenario probable, pero no ejecutable. Es decir, ¿y si sucede? Bueno, pues yo, Nvidia de momento es alcista y es claramente alcista, con una formación en semanal incluso, que lo podemos traspasar al diario, ¿vale? Porque se va a venir a estas zonas de precio, ¿vale? Y aquí este hombro podrían hacer a X, ¿vale? Pero bueno, sería retocarlo, pero la cuestión es que hay posibilidad de que sea una formación. Entonces, si nos cierra el 186,50, perfecto, porque se nos va para arriba y hasta el 196, bueno, es nuestra segunda resistencia, pero de momento no está, quizá estamos más cómodos comprando en 170 y pensando en el 164 como un soporte. Y luego da la casualidad aquí que viene por aquí detrás esta media de 200 sesiones que como soporte dinámico nunca viene mal teniendo lo de referencia, siempre nos vale. Si, como sabemos que, bueno, es que sabemos lo que hace, ¿no? Esto, la fijación de precio, esto lo sabemos, de Nvidia lo conocemos tanto. En el 4 horas, para ver esta situación en el 4 horas más a corto plazo, vamos a verlo. Aquí en el 4 horas, para que tengamos que esto tampoco a mí me gusta mucho. Es verdad que lo está pasando por la mitad, que está en un pequeño lateral y las medias, bueno, no son tan fiables y es una media móvil de 200, pero bueno, no es fiable, pero a mí no me gusta que la compañía, el precio de la compañía en un 4 horas esté por debajo. Yo ya sabéis, cuando estoy en un 4 horas, le meto Tohei Kinasi para que cuando esté una vela completa por debajo,
Y fijaros que aquí ha estado y por encima también está un pequeño lateralizado, está complicado, pero no está para entrar, está más para no entrar que para entrar, ¿de acuerdo? En mi modo de entender Nvidia. Por lo tanto, este lo dejaría en stand-by totalmente y buscaría otro. No serían de los que estarían dentro de mi tiro o mi punto de vista después de lo visto, que hemos estado viendo mejores oportunidades. Vamos a AMD Advance, como dentro de esos diseños con fábrica, en este caso, ¿vale? Y diseña GPUs, CPUs, aceleradores personalizados para todos aquellos que se los pidan. Es dentro de la ingeniería moderna, es cúspide, tiene un poder ahí de fijación de precio y unas ventajas competitivas al resto y por lo tanto es una compañía muy a tener en cuenta. En gráficos mensuales, que son, como sí hemos dicho al principio, muy largo plazo, vemos este mes de septiembre, perdón, este fue octubre, no fue septiembre. De hecho, fijaros cómo es una barbaridad. Es que, claro, esto nadie se lo puede pensar, ¿no? Es desde este mínimo, este mes, a este máximo, un 66%, ¿no? En el mes de octubre. Y fijaros en el mes, vamos a ver también, claro, igual que vemos uno, vemos otro, en el mes de noviembre, que también ha bajado un 25%. Bueno, por lo cual, la volatilidad es increíble. ¿Cómo manejamos esto? Evidentemente, si somos largoplacistas, el manejo está claro. El manejo es ir haciendo compras parciales e ir olvidándonos. Tiempo al tiempo, compañía, como decíamos, por esas características de una fijación de precio, una ventaja competitiva en este tipo de sector, pues vamos a apostar por él a largo plazo, pues vamos a hacer las entradas paulatinas y sin pensar en el corto plazo. Evidentemente, si somos de medio plazo y nos vamos a esos gráficos semanales, donde entraría esta 52, que como vemos está hasta alejada, se vendría este soporte que pasaría por 149, la implicación del gap alcista está no tocada, incluso, bueno, pues en este doble suelo aquí, no es doble suelo, evidentemente lo tendría que superar, pero bueno, sí es un doble mínimo. Que estamos hablando que ha pasado por este 194.35, tenemos un soporte, para mi modo de entender ahora, pues más que fiable a la hora de tomar una decisión de apuesta. Es decir, si ahora se gira y me vuelve para abajo, lo que pasa que no creo ni que incluso llegue a este nivel de 194.35. Entonces, si la 222 puede que no me lo supere y 194 donde está el medio y en los precios no suele ser el medio lo que vale, ¿no? En el diario el 152 no me vale el 32. Por lo tanto, primero, en el diario tengo esta zona, no rota a cierre, que es 222. Y de momento me vale que esta bajada hace un pullback y no me lo rompe. Por lo tanto, yo ahora aquí no puedo hacer nada más que ver qué me hace en el corto medio plazo, porque estoy en diario. Si nos vamos a ese 4 horas, si me puede decir algo más, aunque tome en diario, y si aquí le meto el 200, vemos que el 200 está aquí. Por lo tanto, y vemos cómo se ha apoyado, ¿vale? Vemos en el dibujo, vemos aquí, tanto como se apoya aquí, como se apoya aquí. También se apoya ahí, ¿vale? Ahí y ahí, en el de 200. Bueno, pues ¿por qué no lo iba a hacer una tercera vez? Y sobre todo, no es que lo haga, y fijaros que encima ahí, sino que si lo hace, podemos poner un stop loss cercano, que como digo, lo pondríamos, ¿veis? Esa de 200 está aquí, aquí es cuando entra, ¿vale? Digo para aquellos que apuesten al corto plazo. Con las G-quinas sí tendríamos que verlas. Ahora mismo está por encima hasta del 32, por lo tanto estamos en un lateral que es complejo, pero parece que incluso quiere romper más el 222.55 que no perder de nuevo el 32. Pero no lo sabemos, no somos adivinos. Tenemos que jugar con esto. Entonces, aquí, claro,
estamos ahí, el nivel a este precio es que es mucho todavía, es un 7% hasta el soporte que podríamos decir que lo utilizaríamos esa media de 200 en el 4 horas, y que sería nuestra entrada, ¿vale? En el corto de 4 horas, porque en el diario nos iríamos al 194. En el corto pasaría por aquí, que sería ahora 204. Y esto va a ser, sigue con una pendiente alcista. ¿Vale? Todo esto me entretengo un poco más porque en el gráfico diario, bueno, el recorte ha sido fuerte, que el recorte ha sido tan fuerte que esto puede ser un pullback. Yo de momento, si no me rompe el 222, de momento estaría al margen del valor. Fijaros que os digo. Y de Nvidia también. Y de Adman también. Esta formación con pullback, si no rompe claramente 222, de momento estaría atento. Y sí, a lo mejor en 194. Bueno, a lo mejor no, en 194 tomaría una primera posición y vigilaría en diario este nivel de la media móvil diaria de 200, ¿vale? Pero este movimiento puede ir hacia aquí y aquí es donde tomaría una parte. Y el segundo, 149,68. Pero ahora soy más de esperarme por este movimiento de hombro, cabeza a hombro arriba, que pueda haber sido, como hemos dicho, en este patrón de este hombro, cabeza, hombro con este hombro aquí y pérdida aquí. Esta pérdida todavía le quedaría recorrido incluso, porque esta pérdida en precio, si nos vamos a la cabeza, que esto está así dibujado un poquito más para acá que para allá, pero lo que nos hace ver es que si, y lo que queremos ver sobre todo, es que esto todavía le queda recorrido de bajada si esto está estipulado, y es que esta vela es claramente bajista y lo único que me hace dudar es que en el 4 horas no ha perdido la 200. Es lo que me hace dudar, que la ha aguantado todavía bien. Es la duda, que esto todavía la ha aguantado bien. Pero ante la duda, ser prevenido, porque como hemos visto, hay valores que pues, tenemos más claros y no son ni Nvidia en este caso, ni AMD, ni tan siquiera Marvel con el gap bajista. Por lo tanto, de este diseño con fraude vamos a Qualcomm. ¿Qué nos queda? Qualcomm. ¿Qué nos dice Qualcomm? Que igualmente hace que lo mismo en esta con fábrica de GPU, aceleradores, fija precio y por lo tanto tiene ventajas competitivas y entra dentro de esa cúspide de ingeniería personalizada. En este caso, en gráficos mensuales, vemos, vamos a quitar el comentario, vemos la estructura del mínimo, máximo, mínimo ascendente, y las velas nos dicen que está lateralizando, que está intentando ir hacia estos máximos, pero vemos que sí que es verdad que octubre fue el esplendor y se fue hasta niveles máximos de 205, ¿vale? Ahora lo tenemos a tiempo real sobre 180, 180 y poco, ¿vale? Entonces, vela, bueno, pues regulera en el mes de noviembre, y en diciembre, bueno, pues ahí la tenemos. Vamos a ver en semanal para aquellos que estamos de medio plazo. Vemos que ha sobrepasado esta zona que tenía yo como antes resistencia y entonces ahora soporte, que es 173, y que bueno, que es ese nivel que no está alejado ahora y que está ahí, que ha estado ahí hace poco, en el diario lo veremos, y que vuelve a marcar estos mínimos ascendentes, directriz alcista y máximos todavía aquí en semanal no, porque nos falta subir este. Bueno, la resistencia actual la veo ya en 188,70, vamos a ver en diario para los más cortoplacistas, que aquí fijaros que incluso se me antoja ver. Pero claro, se me antoja ahora porque cuando lo miré yo creo que estaría por aquí en diario y estaba lateralizando, pero vemos esta formación y vemos aquí con este máximo, es verdad. Si vamos esto lo estamos viendo a tiempo real, pero tiene pinta de que se va a 188. Y si lo vemos en un 4 horas, fijaros, esto no estaba formado, pero volvemos a nuestro famoso patrón, que parece que lo vemos en todos los lados ahora, ¿no? Pero es que esto aquí con este doble techo, sí es verdad, pero aquí formando este hombro, esta cabeza y este hombrito, aquí lo supera. Ahí lo supera esa línea clavicular. Esta línea clavicular, si es superada desde este hombro
de aquí, bueno, si lo superamos de ahí, me da igual, ahí, vemos que está superado por la vela. En un 4 horas, ¿vale? En un 4 horas, que bueno, por supuesto en el 4 horas tenemos que marcar la de 200, que vemos que ahí se medio apoyó, la recuperó, ha hecho un pequeño pullback. Bueno, pues esto ahora mismo a mí me indica que sí me parece atractivo, que sí que es un patrón de que nos olvidamos de esta tendencia bajista, que sí que le puedo decir al precio, en el rango de precio, decir desde este mínimo a esta línea clavicular, e incluso decir, bueno, pues dime cuál objetivo técnicamente tienes. Pues tiene un 100 hasta 197, que es un 11 y pico por ciento, ¿vale? Que bueno, ya ha perdido algo, lleva un recorrido actual hasta 180, pero se puede ir a niveles de 100, más o menos 197. Por lo tanto, esa resistencia de 188, esta pauta técnica puede hacerla. Por lo tanto, estas oportunidades o opciones de las que estábamos buscando dentro de la IA y dentro de este diseño con o sin fábrica estamos hablando de Qualcomm es la más opción dentro de estas 4 que hemos visto en este segmento. ¿De acuerdo? Y vamos a por el siguiente segmento, que es fabricación Fatlight, ¿no? Estos fabrican, pero también externalizan sus fabricaciones. Y entre ellos está Texas Instruments. Texas Instruments diseña sus propios chips, tiene fábrica propia, pero por lo que vemos, y esto va a pasar con las que vamos a ver en este segmento, que son Texas, que son Broadcom y que son Intel, pues vamos a ver cómo en los 3 casos fabrican sus propios chips, que tienen alguna fábrica para esa fabricación propia, pero que luego externalizan también producción, ¿vale? ¿Sobre qué? Sobre robótica de aplicaciones industriales, sensores avanzados. Ya sabéis que la robótica además está ahora actualmente también muy... Daros cuenta que todo este sector, aunque hablamos de esa burbuja, pero actualmente, si yo ya me tengo que posicionar más, soy más en ciertas compañías, sobre todo, soy de FOMO más que de burbuja, debido a que yo pienso que las expectativas pueden ser desorbitadas en ciertos casos, pero que actualmente las grandes economías geopolíticas y económicas de los países pasan por robótica, por defensa con producción de IA, ya sabéis, todo el tema de drones, todo el tema de los robots, todo el tema de las armamentísticos, pero a través también de la IA. Es decir, es un sistema que incluso hoy leía un artículo, se está comparando al nivel del ferrocarril en el inicio de aquellos mercados americanos de las bolsas de los siglo XIX, ¿no? Cuando las empresas ferrocarril copaban todo el mercado americano y lo hicieron resurgir y subir, aunque es cierto que después de unos años tuvo un crash, una crisis. Y aquí no digo yo que no ocurra, pero creo que estamos todavía en un momento incipiente y lo único que hay es unas expectativas desproporcionadas en algunos tipos de precios, que nos lo marcan esos precios y esos techos, y que en otros, bueno, pues tienen que ir tomando posiciones. Texas Instruments, como veis aquí en gráficos mensuales, es un valor, una compañía que ha llegado a estos, después de una bajada, porque fijaros que en el 2022, como todos fue hasta 2024, fue un resurgir y generando esos máximos a niveles, incluso si es verdad que este año en 220 y luego ha bajado hasta 100 y 160, 150. Volatilidad muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, vamos a poner niveles, que es lo que buscamos, ¿no? Y velas que vemos que estos meses, y aquí vemos el mes de noviembre bueno y el mes de diciembre bueno, pero que vemos aquí esta rayita que os he pintado, que seguro que según me voy bajando espacio temporal, va siendo todavía, bueno, pues nos va diciendo algo, nos va diciendo seguramente una zona de resistencia clara, que es 187, actualmente lo tenemos en 180 aprox, pero vemos ya que en semanal estás intentando, después de esta vela, haber hecho aquí un suelo redondeado y por encima de la media de 200, que estés en el espacio temporal que esté, la media de 200 siempre es buena, las otras no, aquí en semanal
me gusta esta, la 52, y fijaros que en 52 todavía está, y esta es el precio, la vela entre justo ambas, por lo tanto no me está dando una compra agresiva, pero me está diciendo, fíjate en esta compañía, que puede ser que sí, puede ser que sí. Y entonces vemos el resultado de esta clara bajada, clara tendencia bajista, con un hueco sin cerrar a estos niveles, que incluso si cloráramos esto por poner la línea, sería ahí, y vemos que este hueco sigue ahí vigente de julio de este año, del 23 de julio. Luego una continuidad, otro hueco bajista, este sí, actualmente cerrado y girado a la baja. Vamos a ver este giro a la baja que se presenta justo en la media móvil de 200, como hemos dicho, en cualquier espacio temporal es importante, y por lo tanto nos dice, pues vamos a esperar a que recorte. ¿Y hasta dónde puede recortar? Primer nivel que había puesto 179, está ahí, está ahí. Segundo nivel más interesante de entrada, que posible que pueda ser, esto sería una entrada muy delicada, muy pequeña, para quizá esto ahora iría a estos máximos de la media móvil, porque cerrar por encima en diario de 184 sería ya para mí una compra clara, por encima de 184. Y ahora Texas, lo que sí me está haciendo es un posible figura de suelo, pero tiene que confirmar con que estos mínimos vayan a ser evidentemente, miraros cómo su RSI ha subido mucho, que esto pueda seguir bajando, pero que aunque se me meta a niveles de esta RSI aquí abajo, el precio sea muy superior, que no pase, o sea, que no pierdan incluso el 168, que será para mí un stop, sino que se vaya a 172,5. Y ese no lo tiene que perder, tiene que rebotar. Ahí sí podemos entrar con un stop en 168. Para mí no está mal la idea de que esta directriz bajista, este posible suelo ahí esté funcionando, y si me baja a 172,5, que todavía está en 179 y algo, pues sería compra, ¿vale? Si no, de momento, esperar. Y los más cortoplacistas, nerviosos o radicales en el aspecto movimiento, pues vemos que en el 4 horas, pues bueno, pues de momento lo que está claro que, como veis, en este gap bajista, incluso si vemos en las velas Heikinasi que manejábamos, vemos por debajo, no lo ha vuelto a superar. Aquí nos hubiera dado, no miento, perdón. Esta es la de 32, aquí no nos ha dado, esta no me vale, no me gusta. De hecho, yo utilizo más en los cortos plazos ya la de 32, pero bueno. En este caso, vemos que tiene tendencia a cruzar, eso es buena señal. Buena señal, ya se ha subido, aquí sí que nos hubiera dado entrada, y ahora está haciendo un pullback, por ejemplo, esto es dentro de el 4 horas, está haciendo un pullback, pero vemos este hombro en la cabeza, bueno, podría bajar incluso a 172, no sabemos, de momento está luchando, y fijaros sobre todo también en este 176, porque a lo mejor lucha contra eso. Es verdad que en el corto plazo está diciendo, bueno, ya sabéis, para los cortoplacistas, lo que está claro es que si es entrada aquí, el stop loss ya es 172. Pues si es entrada ahora, no, yo no me esperaría ni en los dólares del 168, ¿vale? Porque me perdería tener en cuenta que el stop para estos cortoplacistas es una vela total por debajo. Total quiere decir que no toque, si esta toca se vería, y si no es esta, ahí me saldría. Bueno, ahí no puedo, en la siguiente. Si es esta total, en la siguiente. Pues aquí igual. Cuando estuviera por completo por debajo sería mi stop, ¿vale? Pero como vemos, tiene pinta de que quiere hacer algo, ¿vale? Lo que no sabemos es si antes se va a dar un vueltecita más para abajo en gráfico diario, ¿vale? En gráfico diario, que lo teníamos aquí. Y esto era, hemos dicho, Texas Instrument, que estábamos hablando de Fab Light, que son los que diseñan y tienen fábrica propia y externa. Y ahora vamos a por Broadcom. Broadcom lo tenía en 403 con posibilidad de 371, con escalada. Blanco está en subida libre. Quien siguiera subir al carro que se suba, a mí me parece impecable. Podrá estar en burbuja o no, pero me parece impecable. Ojalá se diera una vuelta en 371, pero parece hasta difícil que lo haga. Ha vuelto a romper con un gap. Bueno, en este caso uno no sabe qué hacer, ¿no? Es decir,
vuelve a recortar, sí, ahora que ya lo sabemos es muy fácil, hasta 3,71, claro, ahora que ya sabemos ahí, ¿va a volver ahí? Pff, quién sabe. Mm, Parece que este tipo de Fat Light en los que hacen fábricas, clientes, fijaros como os pongo, son Google, Microsoft, Meta, Apple, no está mal los clientes que tiene, ¿no? Es la alternativa a Nvidia, es decir, está luchando y dándole alternativa a esa compañía. Da soluciones de redes, tiene chips personalizados, que hemos visto otro tipo de compañías más pequeñas con esos chips. Por lo tanto, tiene, os comento, importante, resultados mañana. Vamos a ver, volatilidad generada. Entonces, cuidadito, cuidadito, que si da resultados mañana, esto, claro, esto es que están estimando supuestamente bien, pero ya sabéis que los resultados generan mucha volatilidad porque va a haber unas expectativas. Aquí yo, ¿qué queréis? Quizá en este movimiento me pondría un poquito a la pesca, ¿no? Es decir, pues ponemos un nivel, este 4 horas, a ver por dónde pasa la de 200, está muy leja. La de 32 está más cerca y pasa por el cierre del hueco. Pues incluso compra una pequeño parcial a niveles de 390, pequeño parcial, ¡pac! Compra segundo parcial niveles 3,75, 3,76. Es un poco más grande. Por si la volatilidad me arrastra precios, ¡pa! Se me va uno y ¡pac! Se me va otro. Yo creo que este lo aguantará, el que teníamos anteriormente, con gráfico diario, que era este de aquí, que estamos hablando de 3,70, 3,71, que lo tenía por aquí, 3,70, 3,71 en el segundo, ¿vale? Y bueno, está claro que si no ya sería el 3,51 con stop 3,24 dentro del rango. Es que el stop tiene que ser ese porque el precio me está haciendo una figura claramente alcista con el lateral roto hacia arriba y lo único es verdad que quizá lo que no me manda es el RSI con una pequeña divergencia bajista en el precio. Entonces, de ahí que diga, bueno, me quedo quieto por los resultados de mañana, me pongo eche la caña, como hemos dicho, a niveles de 3,90 con una pequeña porción del cierre del hueco alcista. A ver si lo anda y otros dos, si son tres, por ponerlo en tercios, que se acostumbrado a los otros 2 tercios a nivel de 3,71, ¿vale? Y esto en Broadcom con la espera puesta en los resultados. Pero buena compañía, buen gráfico. Texas Instruments nos gusta porque lo que está pudiendo formar es un suelo y entonces lo tenemos a unos precios con mayores recorridos. Y luego tenemos Intel, que está como es una mix, ¿no? Intel está un poquito en todo y está dentro de estos. Ay, perdona, que se me ha ido. Está en estos Fitbit. Vamos a ponerlo más grande para verlo. A ver si nos deja, que nos está tardando. A ver, si a lo mejor me tarda porque ya tengo gráficos, pero los demás ya no los quiero. Y vamos a ver si este, que es Intel, me deja que lo veáis un poquito más grande. Vale. Ahí. Bien. Esto es Intel. Más o menos os pongo lo que hace el OpenVINO, software abierto, que es un software donde propiamente lo dice porque no ahí se puede hacer código abierto, la CPU Xeon, sin un hardware externo, el acelerador Gaudi 3 que está luchando contra el acelerador H100 de Nvidia, por lo tanto hay ciertos retos y está en cierta tipología de cliente que es una opción o una alternativa con un negocio definido y donde bueno pues tiene potencial, ¿no? Y bueno, aquí la verdad es que tuvo una bajada muy fuerte, tuvo luego ahí el tema político Trump. Aquí en estos suelos se hizo, yo creo que hice un análisis dentro de estrategias de inversión con ello y tal, y hubo una opción muy clara, donde si llegaba era una opción clara y llegó. Pero bueno, ahora ya eso es toro pasado, ahora nos tenemos que ir a lo que tenemos. Y lo que tenemos es este lateral de suelo confirmado con una aceleración en el precio muy clara, tanto en el mes de septiembre como en el mes de octubre, incluso en el mes de noviembre, pero ya
después de cerrado el gap bajista en vela mensual, que era muy drástico, pues ahora está recogiendo. Entonces vamos a ver qué opciones tenemos. Ha ido aquí a este nivel y ahora está complicado, está complicado, está complicado. Vamos a ponerle 39.60. Actualmente lo tenemos en 40.10, está cercano. Incluso vemos que esta semana está por debajo de ese nivel. Sería para los más cortoplacistas. Ha estado hoy precisamente y lo ha vuelto a recuperar. Por lo tanto, bueno, vamos a ver lo que nos hace aquí. Aquí tenemos, a mí me genera mucho, este es el momentum, por ejemplo, si está en el momentum, este me genera duda, pues bueno, porque no hace este mínimo estipulado ahí, sí que si aquí no hubiera hecho esto, pero lo ha hecho, por lo tanto no me está dando una clara señal, no me ayuda mucho. Ay, perdona, no sé qué he hecho aquí. Lo que ocurre es que, bueno, quizá el 37 para los que veamos una compañía más a medio será el soporte más a tener en cuenta, con un soporte claro en 33, eso está claro, con un stop incluso en 33, pero esta es la de 52, que aquí no me vale mucho, que estoy en diario utilizo esta, que es el soporte dinámico, y puede estar o intentando lateralizar. Vamos a ver en el 4 horas para la toma. Nada, la de 200 sesiones está muy alejada. Aquí hubo un acercamiento, pero está muy alejada. La de 32, aquí nada, la de 4 sesiones no nos dice nada del otro mundo, solo nos dice que está intentando luchar con esta resistencia de 39.60, que es la que tengo, que imaginaros que nos la ponemos, decimos, vale, pues estamos con ella. Lo bueno que tienes, porque no lo tenemos que ver como malo, que es la resistencia actual, el soporte actual, es decir, vale, estoy entrando, pum, entro en mi soporte. ¿Qué tengo? Que mi stop, si soy cortoplacista o muy adverso al riesgo, lo tengo cercano. Cercano quiere decir que yo aquí, en el 4 horas, me pongo, por ejemplo, o el mínimo ya de que me ha tocado aquí, es decir, la perforación de este mínimo, que es 38.91. Si me lo perfora, me largo, me quiero olvidar, con vela cerrada de 4 horas. Vela cerrada. ¿Vale? O para más seguridad, pero a lo mejor cuesta más precio, son las velas hiking, así, es decir, que esté completada. Completada, vuelvo a decir, que no toque en la 32, que esté completada. Aquí la completada es esta, es decir, hubiera comprado en esta siguiente. No somos más listos que nadie. Y aquí no está completada ninguna, por lo tanto, de momento ninguna señal de salida. ¿Vale? Estamos más dentro que fuera. Y el stop sería vela totalmente por debajo, entrando ahora mismo, imaginaros. 4 horas, tal. ¿Y qué proyección tengo? Pues inicialmente, como estoy en el lateral, la proyección que tengo es el precio mínimo, vamos, mínimo nunca, porque primero va a tener que pasar por aquí, pero tengo ese 9%, que no está mal si esto me hace este giro, ¿vale? Entonces yo tengo ahí y con mi stop por debajo. Eso lo estamos hablando en un 4 horas para swing. Estos son swing trading, ¿vale? Más corto plazo, pues son swing. Por el medio plazo, el valor, la compañía, a mí me sigue pareciendo buena porque ha sido máximos y mínimos atractivos. Me queda la duda si va a buscar el 37. Me queda la duda porque hoy, bueno, vuelve a hacer esto. Las velas siguen siendo implicación bajista en Heikin Ashi, pues como veis, la mecha está por debajo y por lo tanto no me da un doji de estos, que son los dojis de giro. Si me diera un giro, pues estaría más atractivo. Si no, pues me espero de momento a 37 para más medio plazo, ¿vale? Pero bueno, no está mal, pero me gustan más Texas y Broadcom, ¿vale? Cualquiera de los dos. Y de Fat Line hemos acabado, nos es que me queda un poco, perdonadme la tardanza, es que había mucho. Vamos a ir con Intel, le hemos visto, y Taiwán, aquí entra Intel, que le hemos visto, y Taiwán Semiconductor. Taiwán,
para mí es un sector fabricación y fundación, lo pongo aquí, no es proveedor solo, es facilitador crítico, es lo que se llama para nosotros cuello de botella, es decir, este típico compañía que para mí es interesantísimo estar dentro, creo que a medio largo plazo es lo que están. Os recuerdo valores que ha salido hace poco en China, otro valor que hace este tipo de cuestión, con ya una sobrecompra en la OPV antes de salir y luego una subida de un 400%. Ahora tiene que salir otra compañía china, quieren sacarla de esta misma tipología, pero son chinas, no tenemos acceso, salvo por que tengamos acceso a algún índice o ETF que puedan incluirlas, pero esta, por ejemplo, Taiwán es una de ellas, cotizando, que es de las que producen eso, en dualidad con Samsung, que hace también lo mismo cotizando en Corea, ¿ok? Y bueno, está en este nivel, me parece atractivo, me parece un recorte con un soporte en 2,86 medio largo plazo, no sé si lo volveremos a ver, y la resistencia en 13,10. Semanalmente, para abreviar, es bueno, pues una tendencia hiperalcista con una lateralización más de bandera de continuación de la tendencia a donde viene y como digo, uno de estos de que es quizá más FOMO que burbuja porque esto al final acabará, que nos hace un recorte por alguna noticia puntual. Aprovecharía para entrar, sobre todo si me pasa en 2,86 y antes de todo si le da por cerrar en 2,58 comprador neto en Taiwan Semiconductor. Hay que seguirla. ¿Vale? Esto de fabricación, ¿por qué hay muy poquitas? Y cotizando estas, ya hemos visto Intel, pero hace otras cosas y tenemos esta. Y constructores, venimos a todas estas series de constructores que llamamos cargo de alta velocidad, software, Cloud Vision, y vemos a todos estos, Amazon, Adobe, que daba resultados hoy al cierre, Meta, Apple, que ya la hemos visto, Apple la hemos visto, la vamos a dejar, Amazon. Rápidamente, Amazon vemos aquí lateralizando después de esta caída fuerte. Importante entonces, su resistencia, cierre por encima 2,3350 para tenerlo algo claro, porque sí es verdad que aquí ya puedo hacer un mínimo y la estructura después de este máximo es que vaya a romper esto y entonces yo me quiero con un cierre, no estoy esperando a este máximo, que fijaros este de aquí, sino a mí ya me vale por encima de 2,3350 un cierre, yo ya sería más comprador, claramente comprador de la opción para ir a buscar. Si no, todavía me esperaría al 2,44 y sí a la media esta de 207,30 y recordar la media móvil. Si nos vamos en 4 horas, si 4 horas, al estar lateral la media está luchando, volvemos a lo mismo, no me dice nada nuevo. Entraría si es por encima de 2,3350, no me dice mucho, la bajada todavía, o sea, está lateralizada, tendría que estar formando suelo. Adobe, que es el que hemos dicho de los resultados, aquí Adobe lo que ocurre, si vemos, viene de una caída y una bajada clara con varios huecos bajistas. Es verdad que aquí puede haber hecho una intención de suelo y un mástil y una continuación confirmaría con ruptura de 2,53, pero luego está la media de 200 y vale, es verdad que está, no sé lo que va a hacer los resultados, entonces las expectativas no son malas. Según esto, parece que va a intentar tirar. Según esto, eso es un mástil que va a intentar cerrar ese hueco. Y este mástil, pues claro, los resultados pasarían. Se puede hacer una apuesta al que le guste apostar por esto, este movimiento, decir, bueno, como van a ser hoy al cierre, estamos ahí. Entonces, que hay al cierre, volvemos a lo mismo. A pescar, evidentemente, es el 3,28, no el 3,41, que debería aguantarlo. ¿Vale? Debería aguantarlo y luego ya estaría el 312. El 328 debería aguantarlo en la caída, en la volatilidad de los resultados. Y si no, este mástil va a tener que subir lo que haya sido el mástil, que aprox, es que se no tenían precio. Aprox el mástil vemos que es hasta ahí, por lo tanto, si lo colonamos, esto, si lo rompe por cualquier lado, se va por aquí, ¿no? Entonces, bueno, quien quiera apostar a una posible buen dato, está que hacerlo ahora porque van a ser al cierre. La figura parece ser que sí, la figura es más que puede dar un dato a favor. La resolución mañana.
Bueno, esta noche con el After Hour que nos lo dirá el precio, ¿vale? Pero resistencia clara en 3,76, que no creo que sea. Y bueno, incluso esta media de móvil de 200 que pasa en 3,68, difícil que la rompa claramente en el día, ¿vale? Entonces, o sea, en el impulso. Sería vender en cuanto se acercara a 3,68, ¿vale? Y de momento eso, Meta, nada, yo ahora mismo si veis, después de esta posible doble techo, figura con recorrido a la baja y ahora lateralización, 6,81 como resistencia, primer soporte 6,47 y 6,39. En diario incluso hemos visto que ha perdido en diario la media de, vamos a poner ya para ver esta más clara, las Heikin Ashi. Vemos en diario lo recalco porque no es en 4 horas, no es un swing. Ha perdido y ha hecho un pullback, pero de momento nada. Ahora tiene que volver y no perder el 6,39. Por eso a lo mejor una entrada a 6,39 estaría bien. Yo he puesto un 6,47 inicial, 6,39. Y luego romper. Está claro que hasta que no entrara por encima de esta media móvil, si nos queremos anticipar en el corto plazo, vamos a ver que tiene que ser esta media móvil que perdida de 4 horas, ¿vale? Ahora está haciendo pullback, pero de momento estar fuera, está de momento nada. Microsoft en diario, pues si vamos a diario de aquí, vamos a ver más o menos, ¿no? Esta formación techo con el lateral, Microsoft formación techo con el lateral de descanso, verdad que no rompen ninguna largo plazos, ¿vale? Pero sí que no nos dan esa oportunidad que hemos dicho que hay en otras, ¿no? Sino que, bueno, de momento, aquí os digo más o menos lo que ya sabemos todo lo que hace, ¿no? Ahí lo tenéis. Y los millones de inversión, en este caso, 30.000 millones de inversión de la compañía. Bueno, pues ahora con ese gap bajista tenemos que la implicación, el pullback, el stop 4,64, la entrada 4,74 estaría en diario. Alphabet, distinto gráfico. ¿No habéis visto en estas anteriores los dos techos? ¿Vale? Alphabet no es así. Alphabet al revés. Ruptura tras ruptura, gap tras gap alcista. Tenemos que decir que sigue, es imparable, que actualmente está en una recogida, pero que no podemos pensar nada más que es una recogida dentro de algo muy alcista y con mucha fuerza en el precio. ¿Qué es un FOMO? Pues vemos a lo de siempre. Podrá serlo y nos engañará aquí jugar quizá con la posibilidad del cierre, es que ahora es difícil, o con la gestión monetaria, de decir muy poquito, el resto sí me supera el 3,28 y si no me supera el 3,28, ir a ver si es capaz de irnos. Esto no le queremos porque es un 32, pero por si acaso vamos a tener aquí que la entrada, vamos a darla, sería primera la pérdida de esto. Ese lateral, que no lo he puesto aquí, pero sería el mínimo, claro, del gap, porque en cuanto perdiera este mínimo, que ahora no me aparece porque está aquí ahí arriba os va a aparecer, si lo pongo ahí, vale, ahí arriba, y si lo pongo aquí arriba, ahí, ese mínimo es 309,56. Bueno, pues ese 309,56, cercano a él entrada, si no, bueno, pues es que se va a ir seguramente a cerrarlo y luego yo ya me esperaría aquí a este nivel, que es mi primer soporte, claro, que es 2,88. Ese nivel sí que sería de entrada dentro de la compañía. ¿Vale? Es que veis que el swing está muy lejos. Lógicamente es una de las compañías que fijaros si hay un swing con Heikin Ashi completado, aunque te haya echado, es que no sé si lo hizo, porque seguramente sí. Heikin Ashi aquí completado, que aquí lo completa y te echa, vuelves a entrar porque lateraliza, aquí no te echa ya porque ya no está completa, aquí hubieras entrado estos niveles y aquí hubieras seguido hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora y podría seguir dentro, ¿de acuerdo? En este tipo de compañías son swings que a veces hacen largos si no ponemos salidas con medias móviles de 32 o con figuras. Vale, vamos a Lam Research, que como vemos,
me gusta mucho más que Meta, mucho más que Microsoft. Con Alphabet es de las que más me gustan actualmente por la formación del precio. Además, la formación del precio con el RSI lo que ha hecho es deshacerse y luego ha subido. Es verdad que no ha subido acorde a este nivel de máximo, es decir, que puede volver a estar lateralizado y volver para atrás. Perfecto, ojalá sea así. Y la esperamos en 154,80 como primer nivel, ¿vale? Segundo, 135, mucho más abajo, veríamos, pero la entrada es 154,80. Eso sería, ¿vale? Y es lateral, sería una opción entrarle y segunda 135. Creo que se podría apostar dentro de este constructores sería. Y luego tenía ASM Holdings. SM Holdings, vale, vamos a ver. Que ya la vimos al principio, por lo tanto ya vimos ese hombro cabeza a hombro, ya vimos esto y nos quedaría Apple, también la hemos visto. Y bueno, rápidamente, muy rápidamente, Arista fuera de los conocidos y Anfenol dentro de este tipo. Arista, que ahora mismo, después de esta subida, tampoco me parece muy interesante por el gap, la pérdida, está en diario, y lo único que aquí hay que seguir, la media móvil la ha respetado, entonces, si me supera 136,26 y a la vez me va a superar esta media de 32, me gustaría la apuesta, si no, me apostaría a 121,31, pero ver que semanalmente, bueno, pues ha hecho una tirón, pero ha recogido bastante, por lo tanto, es a tenerla en cuenta si supera el 136 o si se acerca a 121. Y Afenol me gusta más que de estas dos opciones, triángulo de largo alcista, soporte 132 si me va cercano, apuesta asegurada y ruptura en 143 también. Ahora podría hacer una apuesta mediana para apostar por el largo plazo dentro del valor. Apostando por el largo plazo y viendo sus media de 60 sesiones, que está alejada y se va acercando, pero se va acercando a estos niveles que tenemos, a su directriz de triángulo inicial y a su nivel. Está muy alejada. De momento, estos máximos descendentes podrían darnos pauta de que puede llegar a 132,70. Entrada clara en 132,70 y en un 4 horas me miraría de 200 sesiones como un stop loss. Y poco más que contaros. No sé si ha sido mucho tema, no sé, me podéis preguntar lo que queráis respecto a cualquiera de las compañías vistas de la IA, sobre la IA también, sobre cualquier valor de la IA o que tenga contacto con él, lo podemos ver, lo que queráis. Sí, queda grabado, Ana, queda grabado, Roberto, queda grabado y seguramente en YouTube y lo que digo, en campus-trader@va lo podéis solicitar o lo podemos dar también para que lo veáis grabado, ¿vale? No sé si me tenéis que hacer alguna pregunta al respecto, no sé si he sido muy extenso, si os ha... Luego ahora poner al final, dentro de las valoraciones, cualquier valoración, pero aparte algún comentario, ¿no? Porque siempre viene bien, porque no sé si este tipo de webinarios en el que, claro, la IA, como hemos dicho, es un escenario muy, muy grande, ¿no? Estamos diciendo que ahora mismo es una prioridad estratégica para las mayores economías del mundo. Creo que eso sí, que es mi opinión, que dentro del 2026 va a haber más amplitud de mercado, no las 7 magníficas ni las gran capitalizaciones. Por eso, ver este tipo de segmentos que no son tan conocidos, pero que detrás de ellos, o sea, detrás de esas grandes tienen que estar esas más pequeñas, ¿no? Y tenemos que vigilar, o más que vigilar, estar en esas que puedan ser las que puedan tirar, ¿no? Pues José Luis, de todas estas compañías es lo que vemos a ver el precio. Lo que creo, yo por esa pregunta inicial que algunos de vosotros habéis contestado, creo que yo soy más actualmente del FOMO que de la burbuja y por lo tanto creo y pienso que en los casos de esas hiperestimaciones, en algunas en precios prohibitivos, pues vamos a tener sacudidas
y recortes. Por eso creo que la mejor palabra en todo esto del 2026, 2025, 2027 es diversificación, para no todo en el mismo sitio, que es peligroso. Y lo que sí dentro de esto, lo que tenemos en la IA, y a mí lo que me hubiera gustado dejar un poquito claro es que de dentro de la IA tenemos mucho, desde ese equipo capital, a esas ventas final, de esas compañías que es Teradite, que es KLA, a diseños del propio Microchip, que esos diseños ya pasan por Qualcomm como buena que hemos visto, o ventas finales que pasa por JBL, que no es tan famosa como Tesla ni como Apple, o pasa dentro de la fabricación, ahí sí que no pasamos por mucho, por Taiwan Semiconductores, creo que hay que estar, ¿vale? Para el 2027 en Taiwan Semiconductores. Y creo que va a seguir este mundo porque creo que, como he dicho, la economía, la geopolítica, se está basando mucho, mucho en que todos sus productos necesitan de esto. Acordaros de nucleares, acordaros de electricidad para mantener todos esos equipos, lo que consumen los chips, y los que quizá van a tener menos es aquellos que hayan gastado muchísimo, porque no sabemos si van a tener retornos. Entonces, ir quizá más a esos cuellos de botella, a esos fabricantes, que no a esos que lo venden y quieren venderlo demasiado, ¿vale? Nada, gracias por todo, no os entretengo nada más. Sé que ha sido un poquito largo, espero no haberos cansado mucho y el próximo año empezaremos, pues eso, nuevo año, que paséis muchas y muy felices fiestas, que tengáis una salida y una entrada del 26, que terminéis bien este año y que el 26 vamos a cogerlo con fuerza, que aunque este ha sido fantástico en los mercados, yo creo que hay que sacarle partido al 26, ¿vale? Muchas gracias a todos y buenas tardes.